¿Qué sucedió realmente con Adán y Eva después de su destierro del jardín del Edén? Sabemos que fueron los primeros seres humanos, pero sus últimos momentos en la tierra a menudo se pierden entre los relatos más conocidos. ¿Cómo vivieron sus últimos días? ¿Cómo enfrentaron la mortalidad que habían traído al mundo? Hoy exploraremos las diversas interpretaciones sobre la muerte de Adán y Eva y el legado eterno que dejaron para la humanidad. Acompáñanos en esta fascinante investigación y quédate hasta el final para descubrir un aspecto sorprendente de su historia que quizá nunca habías considerado. Después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, dejando atrás la vida perfecta que habían conocido. A partir de ese momento, enfrentaron las mismas dificultades que cualquier ser humano moderno: trabajar la tierra, experimentar el dolor y enfrentar la muerte. Según los relatos, Adán vivió 930 años, una cifra sorprendente para la mente moderna, pero común en los relatos bíblicos. Eva, aunque no se menciona su edad exacta, también vivió una vida longeva junto a él. Este largo periodo de vida plantea preguntas: ¿cómo se adaptaron a un mundo que, aunque aún nuevo, era mucho más hostil que el Edén? ¿Cómo vivieron sabiendo que su acción trajo el pecado y la mortalidad a todos sus descendientes? Los relatos apócrifos y otras interpretaciones añaden detalles fascinantes sobre los días de Adán y Eva fuera del Edén. Se dice que la tierra era difícil de cultivar, que experimentaron el sufrimiento del trabajo físico y el dolor del parto, especialmente Eva, quien vivió el duelo de perder a uno de sus hijos, Abel, a manos de su otro hijo, Caín. Este evento debió haber marcado profundamente sus corazones y mentes. Adán, como patriarca, trabajó arduamente para mantener a su familia, y Eva, como madre de toda la humanidad, enfrentó el dolor emocional que trajo el conflicto y la tragedia familiar. A pesar de estos desafíos, ellos continuaron obedeciendo a Dios, buscando su perdón y manteniendo su fe en un futuro mejor. La muerte de Eva no está documentada en la Biblia de manera explícita, pero muchos textos antiguos y relatos sugieren que murió antes que Adán. La tradición apócrifa señala que Eva vivió una vida larga, pero que el dolor de haber introducido el pecado en el mundo la acompañó hasta su último aliento. Se dice que en sus últimos momentos, Eva pidió perdón a Dios por sus transgresiones y aceptó la mortalidad con humildad. Uno de los relatos más conmovedores narra cómo, en sus últimos días, Eva pidió ser enterrada junto a Adán, sabiendo que él también pronto la seguiría en la muerte. Su amor y lealtad hacia Adán permanecieron fuertes, incluso cuando enfrentaron el castigo divino juntos. Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió 930 años, según la Biblia. Al final de su vida, Adán enfrentó la muerte con una mezcla de resignación y esperanza. Sabía que su destino era volver al polvo del que fue creado, tal como Dios había profetizado. Sin embargo, también tenía la promesa de que un Salvador, un descendiente suyo, algún día derrotaría a la serpiente que los había engañado. Según algunas tradiciones, en los últimos momentos de Adán, Dios envió ángeles para confortarlo. Estos ángeles le mostraron una visión del futuro, donde la humanidad encontraría la redención a través de Jesucristo, el nuevo Adán. Esta visión dio a Adán la paz que necesitaba para enfrentar su muerte, sabiendo que su desobediencia no sería el final de la historia humana, sino el comienzo de un plan divino mayor. El impacto de Adán y Eva en la humanidad es incalculable. No solo fueron los primeros en experimentar la vida fuera del Edén, sino que también establecieron el precedente de la relación entre el hombre y Dios. Su historia es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también una historia de esperanza, redención y fe en las promesas divinas. Adán y Eva, a pesar de su caída, dejaron un legado de supervivencia y resistencia. A lo largo de sus siglos de vida, trajeron al mundo una gran descendencia y a través de ellos, la historia de la humanidad comenzó su curso.
Uno de los aspectos más conmovedores de los últimos días de Adán y Eva es el profundo arrepentimiento que ambos experimentaron tras ser desterrados del jardín del Edén. Vivieron con la carga de saber que sus decisiones trajeron el sufrimiento y la muerte al mundo. Sin embargo, ese mismo arrepentimiento los acercó aún más a Dios y les permitió reflexionar sobre su legado y la vida que habían dado a la humanidad. Eva, después de haber perdido a su hijo Abel, cargó con un dolor inmenso que la acompañó durante muchos años. Este sufrimiento, sin duda, la acercó al Creador. En muchos relatos se dice que Eva pasó sus últimos días en constante oración, buscando el perdón de Dios y esperando la salvación de su descendencia. En esos momentos de dolor, Adán la apoyaba y compartían juntos sus reflexiones sobre el amor de Dios y la esperanza en la redención futura. Por otro lado, Adán, quien vivió más años que Eva, tuvo la difícil tarea de enfrentar la soledad tras su muerte. Durante este tiempo, se dice que Adán también profundizó en su relación con Dios, reflexionando sobre la vida que habían llevado y el propósito más grande que su existencia sirvió. Aunque ambos sabían que la muerte era el castigo por su desobediencia, también comprendieron que el perdón de Dios era posible. Uno de los elementos más intrigantes en la historia de Adán y Eva es el árbol de la vida, un símbolo de la inmortalidad que quedó inaccesible para ellos tras su expulsión del Edén. Se dice que el ángel guardián, con una espada llameante, protegía el árbol para que Adán y Eva no pudieran volver a él. Sin embargo, algunos relatos antiguos sugieren que Adán, en sus últimos días, buscó ese mismo árbol una vez más, no para obtener la inmortalidad, sino para encontrar paz y cierre antes de su muerte. Se cuenta que Adán oró a Dios para que le permitiera ver una última vez el jardín del Edén, aunque no pudiera entrar en él. Dios, en su misericordia, respondió enviándole una visión del paraíso perdido, lo que llenó de consuelo a Adán en sus últimos días. Esta visión no solo le mostró el jardín, sino también el árbol de la vida, el cual permanecería oculto hasta el día en que la humanidad fuera restaurada por completo. Adán entendió entonces que su muerte no era el final, sino el inicio de una nueva fase para la humanidad. Su búsqueda del árbol de la vida se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la redención para todos los seres humanos. Adán, consciente de que el final de su vida estaba cerca, tenía un último deseo: ser enterrado junto a Eva. A lo largo de su vida, Adán y Eva compartieron el peso del pecado, la creación de la humanidad y las dificultades de la vida fuera del Edén. En la muerte, no quería estar separado de la única persona con la que había compartido todo. El relato de la muerte de Adán, según algunas tradiciones, es emotivo. Se dice que, en su lecho de muerte, Adán reunió a sus descendientes y les dio instrucciones claras sobre cómo enterrarlo. Les pidió que lo colocaran en una cueva, la misma cueva donde había enterrado a Eva, para que pudieran estar juntos una vez más. Dios, viendo el corazón arrepentido de Adán, le permitió morir en paz. Algunos relatos antiguos sugieren que, cuando Adán cerró los ojos por última vez, fue recibido por ángeles que lo llevaron a una visión del futuro glorioso de la humanidad. Esta visión le mostró la venida del Mesías, quien restauraría todo lo que había sido perdido y el futuro donde la humanidad volvería a disfrutar de la presencia de Dios. La muerte de Adán y Eva no es solo el final de su vida, sino el inicio de un legado que impactaría a la humanidad para siempre. Fueron los primeros en experimentar la vida, la muerte, el arrepentimiento y el amor incondicional de Dios. A pesar de sus errores, su historia nos enseña sobre la importancia de la redención y la esperanza en un futuro mejor. Adán y Eva fueron los primeros en conocer las dificultades de vivir en un mundo caído, pero también fueron los primeros en recibir la promesa de que un día la humanidad sería restaurada. Aunque no vivieron para ver la llegada del Salvador, su fe en las promesas de Dios fue lo que les permitió enfrentar su muerte con esperanza. Hoy,
su historia sigue resonando en las vidas de millones de personas, no solo como un relato de advertencia, sino también como una historia de amor, arrepentimiento y redención. Nos recuerda que, aunque todos enfrentamos la mortalidad, también tenemos la oportunidad de vivir con la esperanza de un futuro mejor. El relato de la muerte de Adán y Eva nos muestra cómo los primeros humanos enfrentaron los últimos días de su vida con fe y esperanza en el plan de Dios. Nos recuerda que, aunque cometieron errores, su historia no es solo una de caída, sino también de redención. ¿Y tú, cómo crees que la historia de Adán y Eva sigue afectando nuestras vidas hoy en día? Si te interesa seguir explorando historias bíblicas como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos y familiares, deja un comentario con tus opiniones y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. ¡Hasta la próxima!